Los estudios interculturales. Esa área de estudio que analiza las interacciones entre culturas para entender diferencias, semejanzas, aprender de los otros y evitar malentendidos. En este video nos alejaremos un tanto de la política y la sociedad mexicana como temas habituales para retomar los auténticos orígenes del canal. En esta ocasión hablaremos de España, su gente, su forma de pensar y su idiosincrasia contemporánea. Al igual que en los videos anteriores sobre la idiosincrasia de los italianos y mexicanos, utilizaré el término psicología en lugar de mentalidad, en línea con autores que profundizan en la relación entre el individuo, el pueblo y la patria. Este enfoque nos permitirá analizar la sociedad española a través de generalizaciones útiles. Esto no significa ignorar la diversidad interna de un país, sino ofrecer una guía para comprender tendencias predominantes. Estas generalizaciones deben verse como referencias y no como verdades absolutas, reconociendo siempre la riqueza cultural de cada sociedad. Para la creación de este video, no me basaré en estereotipos o ideas preconcebidas de los españoles que conozco, ni mucho menos por memes o clichés de películas, series o redes sociales, sino en una investigación profunda de literatura y artículos que abordan la historia, la cultura y la visión de los españoles. Asimismo, la bibliografía la podrán encontrar en la caja de descripción del video y en el comentario fijado. El propósito de esto no es criticar ni ofender, sino explicar cómo otras sociedades perciben el mundo y aprender de ellas. Espero que este contenido también sea útil para los migrantes hispanoamericanos u otros extranjeros en España, ayudándoles a comprender mejor la cultura que los acoge. Dicho todo esto, comencemos. Y qué mejor que un poco de historia para entender mejor una cultura y a sus ciudadanos. Hispania. Una de las principales críticas que intelectuales, políticos y la sociedad civil española se hacen a sí mismos es la falta de unidad nacional, la fragmentación social y la ausencia de un proyecto claro de nación. Esto ha llevado a que muchos españoles vean como ofensivo o incluso racista portar la bandera nacional en público, algo impensable en países como México, China, Venezuela o Estados Unidos. Sin embargo, esta polarización no es un capricho sin fundamento. En la antigüedad, la actual península ibérica se conocía como Hispania, el límite del mundo conocido. Atravesar los pilares de Hércules, es decir, el actual estrecho de Gibraltar, era adentrarse en lo desconocido. A pesar de ello, Hispania acogió a numerosos pueblos y culturas, como los ligures, los íberos, los celtas, los fenicios, tartesos, identificados en la Biblia como Tarshish, y posteriormente a los griegos, romanos, germanos, judíos, gitanos y musulmanes. Si hay un pueblo en el mundo con un largo historial de mestizaje, ese es el pueblo español. Lo que atrajo a tantas culturas no fue su hoy valorado clima para vacaciones, ni su complicada geografía interior marcada por la cordillera Cantábrica, la meseta central y la Sierra Morena, que dificultaban la comunicación e integración social. Lo que verdaderamente destacaba eran sus costas, ideales para el comercio mediterráneo. Asimismo, la geografía resultó ser apenas solo uno de los elementos que marcarían las grandes diferencias culturales y económicas que aún persisten en las diversas regiones de la España moderna. La multiculturalidad siempre fue la norma en Hispania, pero también el origen de muchas divisiones. Cada nuevo dominio traía consigo una nueva fragmentación social. Los romanos marginaron a las culturas prerromanas. Los visigodos se convirtieron en una élite minoritaria que promovía el feudalismo. Y durante el califato islámico, aunque hubo un renacer cultural y científico en la península, la cultura islámica nunca se integró completamente en la población hispana. Esta falta de integración alimentó una constante sensación de otredad entre los habitantes de la península. En la Edad Media era común escuchar árabe andalusí, hebreo, vasco
y las nuevas lenguas romances que comenzaban a diferenciarse entre sí y distanciarse del latín. A modo de ejemplo un tanto romántico, en tiempos de Alfonso X el Sabio, los textos religiosos se redactaban en latín, las leyes en castellano, la ciencia y filosofía en árabe y la poesía en galaico portugués. Sin embargo, la mayor división era espiritual. Entre los hispanos cristianos existía el ferviente deseo de reconquistar las tierras tomadas por los infieles. Con la reconquista y la expulsión de judíos y musulmanes, se buscaba lograr una unidad hispana basada en una historia, fe e intereses comunes. Con la llegada de los Borbones, esta idea de un reino común se transformó en la imposición del dominio de Castilla sobre el resto. Este modelo de Estado se consolidó y sirvió de base para la nación española, unida por la Constitución y la monarquía, una imagen que perduró hasta finales del siglo XX. Sin embargo, con la transición, es decir, el paso de la dictadura de Franco a la democracia constitucional, España se reorganizó en un conjunto de comunidades autónomas basadas en particularismos culturales. Algunos ciudadanos y políticos culpan a la transición de la actual fragmentación española y de la falta de un verdadero patriotismo. Otros, como Ortega y Gasset, en su obra España invertebrada, ya habían advertido de esta división mucho antes, aunque por motivos similares. Frente a este escenario, intelectuales del siglo XX y tras el desastre de 1898 con la pérdida de Cuba, se esforzaron por sanar la autoestima española, luchando contra la depreciación de su pasado y tratando de forjar un nacionalismo basado en la reivindicación de las glorias imperiales. Imperios, fobias y leyendas. Justo cuando parecía que la península alcanzaba una cierta homogeneidad cultural, política y racial tras la Reconquista, el mundo se sacudió con un descubrimiento patrocinado por la recién reunificada España. Comenzaba así la era del Imperio Español. Para algunos españoles, este fue el mayor logro de la historia universal. Para otros, se trató de un emprendimiento desastroso cuyas consecuencias aún persisten tanto en España como en sus antiguos territorios. Algunos más incluso sostienen que España nació y murió con su imperio. Más allá de su grandeza y los avances que trajo o de su incapacidad para gestionar semejante vastedad, así como las injusticias en sus territorios, lo cierto es que España despertó grandes envidias, especialmente entre ingleses y franceses, quienes basándose en crónicas autocríticas y bien intencionadas de figuras como Fray Antón Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, crearon la infame leyenda negra. El hispanismo, como corriente ideológica, busca contrarrestar esa imagen negativa, combatir el déficit de patriotismo y reivindicar la historia española. Su objetivo es devolverle al español la confianza en sus cualidades, explorar su esencia espiritual y destacar su capacidad civilizadora, liberándolo así de complejos e inseguridades. En esta visión de la hispanidad surge una idea de comunidad imaginada, donde los antiguos territorios del imperio convergen en progreso y fraternidad. Sin embargo, este ideal no ha sido bien vigilado y muchas veces ha degenerado en fantasías utópicas, posturas reaccionarias de derecha y en ocasiones chauvinismo y racismo, como fue el caso del vasconcelismo o los discursos hispanistas modernos tan de moda en redes sociales, en los que, por cierto, quieren prohibir que los latinoamericanos se llamen a sí mismos como latinos o latinoamericanos. Pero ese es otro tema que amerita su propio video. Y es que aunque el hispanismo ha experimentado un cierto auge en los últimos años, no logra convencer ni a españoles ni a hispanoamericanos. Más allá de los nacionalismos regionales o la evidente hipocresía de intentar convencer a Hispanoamérica de que un gallego pelirrojo
ve como hermano a un indígena boliviano, mientras los migrantes hispanoamericanos aún sufren racismo en España, subyace el pragmatismo que ha caracterizado a la monarquía y al Estado español. España ha vacilado entre imperios europeos, gobiernos fascistas, el imperialismo gringo, Hispanoamérica y la Unión Europea, sin encajar plenamente en ninguno, pero participando en todos. Curiosamente, los mayores complejos del español contemporáneo están ligados al colapso de su imponente imperio y a las divisiones internas de la península, exacerbadas por la guerra civil, la dictadura y la transición. Complejos e idiosincrasias en España. La falta de cohesión social, el déficit de patriotismo y la ausencia de un proyecto de nación han dado lugar a dos de las características más notables del español contemporáneo. La primera, según varios intelectuales españoles, es la envidia como rasgo nacional ibérico y, por extensión, también de hispanoamericanos. Este fenómeno se explica mejor a través del concepto de caínismo, que describe la rivalidad destructiva entre españoles y que, por cierto, no es nada nuevo. Ya grandes autores como Cervantes, Lope de Vega y Quevedo advertían sobre la envidia como un mal endémico en España, aquel vicio que expone un sentimiento de inferioridad y un deseo por el otro y lo otro, aunque sepamos muy en el fondo que probablemente ni siquiera lo merecemos. Incluso, Jorge Luis Borges señalaba que los españoles piensan constantemente en la envidia, pues para ellos, algo envidiable es sinónimo de algo muy bueno. Esto, si bien recuerda al valemadrismo en México o al menefreguismo en Italia, en el caso español, Ortega y Gasset lo atribuía a la falta de grandes logros y de liderazgo nacional, lo que ha generado una desafección hacia lo colectivo. Además, muchos españoles, como otros pueblos latinos como los franceses, mexicanos, peruanos, argentinos e italianos, comparten una creencia de superioridad basada en una supuesta naturaleza excepcional. Este orgullo, sin embargo, a menudo va acompañado de una falta de autocrítica. En la misma línea, según el historiador Rafael Altamira, los españoles tienen poca convicción o escepticismo respecto de la valía del saber y muchos españoles tienden a suponer que el conocimiento no tiene valor para la vida práctica y el éxito personal. De aquí surgiría sin dudas la figura del cuñado. Personajes que creen saberlo todo, que creen que su moral basada en la altanería y orgullosa ignorancia es superior a la del culto, el estudiado, el técnico y el profesional. Asimismo, el cuñado tiende a inclinarse hacia posturas conservadoras, conspiranoicas y a menudo reaccionarias, rechazando movimientos e ideales progresistas, y, cómo no, a los movimientos independentistas. Otra manifestación del particularismo es la impuntualidad. Aunque no tan marcada como en Hispanoamérica, es notoria en comparación con los estándares de puntualidad del norte de Europa. Asimismo, un rasgo compartido con muchos países hispanoamericanos es la normalización de la corrupción política, por lo que ya es común que los españoles sigan votando a políticos corruptos. Por otro lado, los españoles son reconocidos por ser excelentes anfitriones. Sin lugar a duda, las mejores fiestas de Europa están en España, y aunque no tienen el ritmo de los caribeños, superan a otros europeos como los parisinos o napolitanos en pasión y alegría. El gusto por el riesgo es una constante en la cultura española, evidente en tradiciones como la tauromaquia, los juegos de azar y los encierros de San Fermín. Además, España puede presumir de tener uno de los mejores estilos de vida en el mundo, combinando la seguridad y el orden del primer mundo con la calidez y la informalidad propias de los países hispanoamericanos. Las largas sobremesas, las fiestas interminables y el énfasis en la vida social hacen de España un lugar donde disfrutar de la vida es prioritario.
El clima mediterráneo, con sus 300 días de sol al año, también juega un papel crucial en este estilo de vida, fomentando el disfrute del tiempo libre, las terrazas y las largas vacaciones que, por ley, son de 30 días al año y solo 40 horas laborales a la semana, con miras a reducirla a 37.5. Sin embargo, muchos latinoamericanos afirman que les resulta difícil hacer amistades profundas con españoles, quienes suelen ya tener lazos bien establecidos con amigos de la infancia, el colegio o el trabajo. Aunque esta experiencia varía según la región y la persona, en general los españoles tienden a ser más reservados y desinteresados a la hora de integrar a alguien nuevo en su círculo social, especialmente en la edad adulta. En ese sentido, los españoles mantienen una fuerte conexión con su lugar de origen, idealizando su pueblo o su ciudad natal. Este sentimiento de pertenencia está profundamente arraigado y muchas veces impulsa un deseo de volver al terruño, ya sea por nostalgia o por dependencia familiar. La lealtad regional es tan importante para muchos españoles que a menudo supera su lealtad al país, lo que ayuda a explicar en parte el surgimiento y la persistencia de nacionalismos independentistas en regiones como Galicia, Cataluña y el País Vasco. La evolución de España. En los últimos 40 años, España ha experimentado una transformación significativa, pasando de ser un país de emigrantes a uno receptor de inmigrantes. Esta novedad, que al principio se recibió con curiosidad y camaradería, ha derivado en una creciente antipatía o incluso en un rechazo abierto hacia los inmigrantes. Este cambio ha alimentado la xenofobia y el auge de políticas de derecha reaccionaria. En las zonas costeras, por ejemplo, algunos españoles se muestran frustrados con los turistas británicos y alemanes que al establecerse en lugares como Benidorm, Canarias o Ibiza, a menudo se niegan a hablar español o a integrarse en la cultura local. También existe un descontento con la inmigración masiva de musulmanes, africanos, rumanos e hispanoamericanos. España es víctima de su propio éxito, pues los mismos estereotipos positivos de un país soleado, de sociedad exótica, cálida y extrovertida, mezclada con una calidad de vida bastante aceptable, la ha hecho blanco de refugiados, jubilados, turistas e inmigrantes por igual. En la misma línea, muchos españoles perciben a Hispanoamérica de manera mixta, pero en su mayoría negativa. A menudo ven a sus antiguos territorios como lugares caóticos, inseguros y atrasados, y en definitiva como sitios que heredaron sus peores vicios y poco o nada de sus virtudes. Esta visión no es difícil de encontrarlas tanto en las conversaciones cotidianas como en las redes sociales. Sin embargo, esto no significa que un latinoamericano que llega a España vaya a ser tratado con hostilidad inmediata. En general, los españoles son afables, hospitalarios y cálidos. Es importante no confundir el estilo directo y sin rodeos de muchos españoles con grosería, ni su servicio al cliente, que puede parecer cortante, con desprecio. Aunque los españoles suelen ser diplomáticos y acogedores, también son conocidos por su temperamento, y no dudarán en darse de hostias si se sienten provocados. Asimismo, y a pesar de la gran cultura del alcohol en España, lo anterior no significa que sea común ver a españoles borrachos hasta el punto de hablar arrastrando las palabras, volverse peligrosos o de moverse de forma errática. Los españoles son muy orgullosos de su lengua o de sus lenguas y valoran mucho sus doblajes y su rica tradición literaria. Existe incluso una cierta resistencia a pronunciar correctamente el inglés, lo que a menudo se ve como motivo de burla. Como resultado, es común escuchar anglicismos pronunciados con una fonética exageradamente castellana, lo que refuerza su orgullo lingüístico y su rechazo frontal al idioma inglés. Otro elemento cultural icónico de España es el flamenco, el cual sigue siendo una expresión artística profundamente arraigada. Esta música y baile
evocan un sentido de historia, drama y emoción que fascina tanto a locales como a turistas. Un cantaor de flamenco por lo general no actúa hasta que haya entrado en algo parecido a un trance, un estado de emoción reprimida en el que la necesidad de expresión se vuelve gradualmente tan fuerte que ya no se puede contener. Algo que de forma dramática es el mismo reflejo de la sociedad española y particularmente de los gitanos, de quienes hablaremos más adelante. Igualmente, las corridas de toros permanecen como uno de los símbolos más polémicos del país. Lo que hace que las corridas de toros sean únicas entre los espectáculos creativos es la participación, aunque sea involuntaria, del animal. Según los aficionados a la tauromaquia, el objetivo de los toreros no es matar al toro lo más rápidamente posible, como sería el caso de un combate genuino, sino representar un ritual en el que la trama es idéntica, pero las variaciones son infinitas. Tal vez la opinión más extendida es que se trata de un drama, una tragedia, en la que la fuerza bruta de un animal salvaje se enfrenta sin remedio a la inteligencia y astucia superiores de un ser humano. Es difícil imaginar España sin los toros. La tauromaquia ha inspirado el habla cotidiana no solo de España, sino de toda Hispanoamérica. Basta percibir las frases de origen taurino y que su traducción literal no tiene mucho sentido en otros idiomas, como por ejemplo agarrar al toro por los cuernos, farolear, no hay quinto malo, entre tantas otras. A pesar de su tradición y su influencia en la cultura española, la tauromaquia ha perdido popularidad en las últimas décadas, con una España moderna cada vez más inclinada a rechazar este espectáculo, nuevamente gracias en parte al progresismo, del cual las juventudes españolas han gozado y nutrido sus valores. Sin duda, los españoles tienen un lado salvaje, que facilita las simpatías con América, al mismo tiempo que fascina a otros europeos más refinados e introvertidos. A lo largo de su historia reciente, España ha experimentado cambios notables que la han llevado a transformarse en una sociedad predominantemente rural, tradicionalista y bajo un régimen dictatorial, a una nación moderna, democrática y progresista. Sin embargo, este avance ha estado acompañado de complejos e idiosincrasias que reflejan las tensiones inherentes a su evolución. Estos aspectos siguen siendo fundamentales en la comprensión de los desafíos sociales y culturales que España enfrenta en el presente. Uno de los cambios más significativos es la transición de una sociedad intensamente católica, donde prácticas como el divorcio eran impensables, a una sociedad que ha legalizado el matrimonio homosexual y ha avanzado en derechos progresistas. No obstante, este progreso no ha eliminado del todo el machismo, un fenómeno arraigado en la cultura española, quizás exacerbado por su prolongada interacción con el Islam en siglos pasados. El lenguaje coloquial refleja este machismo latente, con expresiones como de madre para describir algo excelente, frente al insulto hijo de que se considera grave. La afirmación de que la propia madre puede ser una es intolerable, pero la noción abstracta de una mujer que combina cualidades eróticas y maternales se considera no obstante muy atractiva. Otro pilar crucial ha sido la familia, que ha jugado un rol inestimable en tiempos de crisis económica y durante la transición política de la dictadura a la democracia. En una economía con altos índices de desempleo y sueldos cada vez más precarios, la familia ha sido un refugio, lo que ha permitido mitigar las carencias del estado de bienestar. Sin embargo, este fenómeno ha llevado a una tendencia en la que los hijos permanecen en casa durante más tiempo, contribuyendo a una de las tasas de natalidad más bajas de Europa. El particularismo regional es también una característica esencial de España. Mientras el castellano prevalece como la lengua dominante, muchos españoles, especialmente en regiones con lenguas cooficiales como Cataluña y el País Vasco, creen que su predominio es el resultado de la imposición violenta. Esto ha generado tensiones identitarias que alimentan los movimientos independentistas, donde la lengua juega un papel crucial. Los catalanes, por ejemplo, se enorgullecen de su idioma,
de su vanguardia cultural y empresarial, mientras que los vascos, aunque mucho menos cosmopolitas, son famosos por su audacia, su espíritu emprendedor y su profunda conexión con sus tradiciones culinarias. Los gallegos, por otro lado, comparten una ascendencia celta que les vincula culturalmente con otras regiones de Europa occidental, como Irlanda y Gales. Se asocian con una marcada tendencia a la melancolía, la fascinación por la muerte y a una poesía de gran intensidad emocional. Asimismo, también están aquellos marginados pero sin tierra, los gitanos, quienes continúan enfrentando una discriminación sistemática que perpetúa su exclusión social. Aunque los españoles en general no se consideren más racistas que otros europeos, la reciente llegada de inmigrantes y la rápida transformación demográfica ha intensificado tensiones y dado lugar a un aumento de propuestas políticas de derecha reaccionaria que, entre muchas cosas, se muestra preocupada por la degradación del tejido moral y el aumento de la delincuencia. En esa línea, España nunca ha tenido una mafia autóctona comparable a la italiana, lo cual puede deberse tanto al orgullo y carácter desafiante de sus habitantes como a una falta de cohesión social que dificulta la formación de redes criminales extensas. A pesar de ello, la globalización ha traído consigo un aumento en el crimen organizado, en su mayoría operado por redes internacionales que aprovechan la posición geográfica y las conexiones logísticas del país. Lo único que antiguamente mantenía unidos a los españoles era la religión católica y la monarquía, y la primera, año con año reduce su número de fieles, al tiempo que aumenta el número de ateos y practicantes de otras religiones, específicamente del otrora expulsado Islam. En cuanto a la monarquía, los españoles mantienen una relación ambivalente. Si bien algunos ven en ella un pilar de estabilidad y continuidad histórica, especialmente durante la transición democrática, otros la perciben como una institución obsoleta y manchada por escándalos que poco o nada sirven para mantener la unidad nacional. Los debates sobre el nacionalismo vasco y catalán también complican el panorama político, donde muchos creen que no es solo una cuestión de autonomía política, sino una manifestación profunda de una identidad diferenciada, que no se puede resolver únicamente con concesiones políticas. Pareciera chiste, pero actualmente lo que más se acerca a un elemento unificador del nacionalismo español es el fútbol y su millonaria y fascinante industria de clubes y estrellas. Porque, ¿qué sería del Fútbol Club Barcelona si Cataluña se independizara de España? Es más fácil imaginar la independencia de las comunidades autónomas que el final de la Liga Española. A modo de conclusión, el pueblo español enfrenta una serie de desafíos importantes para los próximos años, entre los que destacan la cohesión territorial, la segunda tasa de fertilidad más baja en Europa, el manejo de las constantes crisis económicas, políticas y la adaptación a un contexto global y tecnológico cada vez más complejo para las juventudes. La diversidad cultural y los movimientos separatistas ponen a prueba la unidad del país, mientras que las secuelas de las crisis económicas requieren un enfoque renovado para mantener su estado de bienestar que ha sacado de la pobreza a España en los últimos 50 años. ¿Podrá España superar todos los desafíos y no solo sobrevivir como nación, sino crecer más al nivel de alcanzar a otras grandes potencias? ¿Qué opinas de la psicología de los españoles? Déjame tu opinión, que siempre es un gusto leerte. Dale me gusta si en verdad crees que lo vale. Suscríbete si no lo has hecho aún y dime si te gustarían más videos como este. Por el momento te dejo este otro video donde hablamos de la psicología de los mexicanos. De mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.